Seguimos con más de noticias. Globovisión Salud, estamos hablando sobre salud gastrointestinal, justamente la obstrucción intestinal. Griselis Gómez nos sigue acompañando, médico gastroenterólogo, y agradecemos a las personas que siguen conectadas con nosotros en redes sociales, Instagram Live a través de @DanielaJ Salas. Por acá hay varias preguntas, entre ellos también nos están preguntando si es cierto que el intestino es el segundo cerebro, que si esto es tan así y cómo esto impacta en nuestro organismo. Sí, este es un temazo, de verdad que es uno de mis favoritos. Voy a tratar de hacerlo corto, pero sí, desde hace muchos años ya sabemos que el intestino es el segundo cerebro. Y esto no solamente nos da a entender o una idea de la importancia que tiene, sino que también conocemos que tiene funciones de inmunología o inmunológicas, tiene funciones en donde probablemente muchos se sorprendan, pero libera en un 95% la serotonina, que es la hormona del bienestar. Entonces, si vemos toda la importancia que cae sobre el intestino, también retomamos la importancia para cuidarlo, para mantenerlo sano, para consultar ante cualquier sintomatología, y que evidentemente aquí hay una conexión bidireccional entre el sistema nervioso central y el intestino. Entonces, aquí tiene que haber un correcto equilibrio para que nosotros podamos desarrollar todas nuestras funciones y nuestra fisiología de forma correcta. Importante. Vamos a seguir también conociendo cuáles son las inquietudes que tienen las personas de la calle. Vamos a ver cuáles son esas preguntas para que nuestra especialista, la doctora Griselis, nos pueda ayudar a responderlas. Muy buena, mi nombre es Cooper Paredes. Quisiera hacer una pregunta de qué alimentos se puede consumir si uno sufre de obstrucción intestinal. Bueno, Ok, estreñimiento. sí, A veces se confunde un poquito me esto, imagino ¿no? que lo que quiso decir fue obstrucción intestinal, bueno, con obstrucción intestinal estreñimiento. Bueno, la dieta, vamos a retomar entonces lo de la dieta, una dieta rica en fibra, sí. El tema con la fibra es que puede generar mucho gas abdominal. Entonces, esto es importante ir integrándolo a la dieta paulatinamente, ¿sí? Entonces, bajar un poco el consumo de las harinas refinadas, de azúcares, carbohidratos, y pasarlos o sustituirlos por tubérculos, por leguminosas, por cereales, frutas tan importantes, legumbres y vegetales. Debemos incluirlos en nuestras 3 comidas. Es difícil en el desayuno, pero podemos sustituirlos por frutas, y cuando ya esto comenzamos a hacer pequeños cambios en nuestra alimentación, se hace más fácil implementar unos mayores. ¿Qué frutas pueden favorecer? ¿Hay alguna que debamos evitar? Mira, las que favorecen realmente es el kiwi, todas aquellas que sean ricas, inclusive que tengan concha, y podemos lavarla de forma adecuada y podemos consumirla porque incrementamos ese aporte de fibra que necesitamos. Incluso las naranjas, el kiwi, mandarinas, tenemos las ciruelas, realmente todas las frutas aportan fibra. Algunas tienen más concentraciones que otros o aportan más, pero todas son buenas para lograr regular nuestro tránsito intestinal. La Todas. lechosa también es maravillosa, el melón, es decir, son muchas opciones que No hay tenemos. ninguna que se debe evitar si sufrimos Mira, estreñimiento. que se deba evitar restricciones que hacemos por las frutas que tengan quizás un poco más de índice glucémico, o si el paciente tiene alguna otra comorbilidad, son las restricciones que podemos tener en cuenta. Pero realmente, pues estas que ya acabo de mencionar son las que generalmente recomendamos. Por acá también nos están preguntando sobre el café y la estimulación gastrointestinal, si esto es favorable o no. Mira, qué buena pregunta, porque hablamos del reflejo gastrocólico. Eso que habla él de la cafeína, ese reflejo se estimula a primeras horas de la mañana. Es el paciente que se puede tomar o un vaso de agua o una taza de café, y enseguida ese reflejo se activa cuando pasa al estómago ese líquido o un alimento, y puede mandar las señales aferentes para que el tracto gastrointestinal se mueva y pueda el paciente evacuar. Eso es básicamente lo que ocurre, o la fisiología de este reflejo. Pero no es que el café haga un efecto directo, o Bueno, hay personas que sí. la cafeína en ciertos pacientes puede estimular o puede aumentar el peristaltismo o la peristalsis, el movimiento de ese intestino. Entonces, generalmente en pacientes con intestino irritable, algunos que tengan predisposición, pero pues sí hay algunas sustancias que sí pueden estimular más que otras, y hay otras que van a depender de la respuesta del paciente. Muy bien, vamos a ver si nuestro equipo de producción tiene otra pregunta también para responderla. Nos dicen que por ahora no, pero por acá sí nos sigue llegando. Incluso nos preguntaban hace unos minutos sobre el consumo del jengibre y la cúrcuma.
Ok, bueno, que nos salimos un poquito del tema, sin embargo, pues en el jengibre tiene, o hemos escuchado que tiene muchísimos beneficios en cuanto a la digestión. ¿Qué es lo que yo rescataría aquí muy puntual? Que en los pacientes que tienen una condición preestablecida como gastritis o como enfermedad por reflujo, no está indicado el jengibre, sobre todo en las crisis. Puede estimular un poco más esas secreciones y en lo particular no los recomiendo en crisis. Muy bien, vamos a regresar a la obstrucción intestinal. Nos decía que muchas de ellas tienen resolución quirúrgica, es decir, se tienen que operar. Así es. ¿Hay algunas que no necesiten operación? Sí, tenemos las incompletas o los hilios adinámicos, ¿ok? O hilios paralíticos, que el manejo es completamente conservador. El paciente hospitalizado se va a resolver, se va a mejorar el desequilibrio hidroelectrolítico, si así se presenta, hay que colocar antibioticoterapias empíricas. Va a depender también de la evolución que tenga el paciente o de lo que presente el paciente en ese caso. Los pacientes que van a ser operados o que tienen que resolverse quirúrgicamente son aquellos pacientes que pueden hacer adherencias, bridas, hernias atascadas. Entonces, bueno, básicamente estas son las más importantes y las que se tienen que resolver. Claro, yo le preguntaba en la parte anterior sobre los síntomas, porque muchas personas dirán, bueno, pero ¿qué me está alertando a mí que puedo estar presentando una obstrucción intestinal? Porque hay personas que son estreñidas de por sí y ya es como parte de su día a día y lo consideran normal. Pero ¿esto realmente se debe considerar normal? Yo siempre le digo, ya debemos dejar de pensar que tener estreñimiento es normal. No es normal. Muchos pacientes llegan a la consulta y te dicen, no, yo voy cada 3 días y hago con esfuerzo, con dolor, pero ya eso es normal. Yo tengo muchos años así. Entonces es importante que sepamos, el estreñimiento no es normal. Entonces, que si tú estás teniendo evacuaciones duras, cortas o en formas de bolitas, que además se acompañan de muchos síntomas, distensión, disconfort, y el paciente no logra tener actividades placenteras durante el día, es que es hora de consultar con un gastroenterólogo para establecer el diagnóstico y, por supuesto, el mejor plan. ¿Existe forma de prevenir la obstrucción intestinal? Sí, claro. Cuando entendemos que la alimentación es vital y que si además tenemos antecedentes familiares o tenemos antecedentes personales, por ejemplo, o médicos, si tenemos una hernia inguinal, si tenemos una hernia umbilical, todo este tipo de antecedentes o cirugías previas, por ejemplo, ante cualquier dolor, ante cualquier cambio en la evacuación, cambios de coloración incluso en el abdomen o masa palpable, es hora de consultar. Es importante que consultemos con un especialista. Perfecto. Última recomendación, por favor. Sí, las recomendaciones van a estar dadas precisamente a desmentir, derrumbar, derribar esos mitos que siempre estamos escuchando o de los familiares con el tema del estreñimiento, los remedios caseros. Siempre que tengamos alguna alteración de, digamos, o que nos comprometa nuestra calidad de vida, siempre debemos buscar un experto que nos oriente y que nos pueda resolver el problema. Perfecto. ¿Cómo le pueden contactar? Me pueden contactar a través de mis redes sociales, en Instagram como gastro-salud, a través de mi número telefónico 0424-198-0043 y bueno, por mis redes sociales. Están en pantalla para que puedan tomar nota. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Griselis Gómez nos estuvo acompañando, médico gastroenterólogo. Estuvimos hablando sobre la obstrucción intestinal. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerde siempre @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.